Ahora es cuando empieza a grabar. Bueno, buenos días. Hoy es 28 de septiembre. Esta es la clase de Física y Química del primer bachillerato. Voy a compartir con vosotros. ¿Alguien quiere unirse a la reunión? Fanático HD, no sé quién es. No sé quién es, así que yo... Vale, bueno, a ver, antes de seguir... ¿Perdón? Sí, está grabando, sí. Sí. Que sí. Antes de seguir con la siguiente parte del tema, que es composición centesimal, voy a repasaros nada muy rápido, cómo puedo yo representar gráficamente las leyes de los gases, la ley de Boyle-Mariot, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles. Es un repasito muy rápido, es uno de los estándares, pero es muy sencillo. Por ejemplo, la ley de Boyle-Mariot. Recordad lo que dice, en toda transformación isotérmica, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, ley de Boyle-Mariot. Lo que me dice es que presión por volumen es constante. ¿Vale? Eso significa que ambas magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, si yo represento presión frente a volumen, la gráfica que voy a obtener va a tener esta forma. Son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Vale? Cuanto mayor en una transformación, por ejemplo, presión 1, volumen 1, volumen 2, presión 2. Si yo paso del volumen 1 a volumen 2, si aumenta el volumen, la presión pasa de presión 1 a presión 2. Al revés, la presión aumenta. ¿Vale? Un momento, por favor. No hace falta que lo hagas a todo color. Lo puedes hacer en blanco y negro. O en blanco y azul si quieres. No es necesario. ¿Vale? ¿Y el punto es ese en el que se cruzan? ¿Perdona? El punto. ¿Qué punto? Estos puntos. Aquí tengo un punto. Este es un estado y este es otro estado. Este sería... Vale. Estado 1. Y aquí estoy en el estado 2. En una transformación en la que el gas pasa de este estado a este otro estado a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y una gráfica en la que dos variables son inversamente proporcionales tiene esa forma, como de curva. ¿Vale? Esto es la ley de Boyle-Mariot. Aquí os voy a poner la... Ley de Gay-Lussac. Los nombres me dan igual. No, está haciendo tipo, ¿cómo se representa? Sí, ¿cómo puedo ver gráficamente las leyes de los gases? He visto la ley de Boyle-Mariot, esta es la ley de Gay-Lussac, que recordad, dice que en toda transformación isócora o isocórica, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Es decir, se cumple que el cociente presión
partido por temperatura es constante. Presión y temperatura son directamente proporcionales. Si yo represento presión frente a temperatura, voy a tener una recta así. Espera un segundo que quiero que la recta me salga justo de ahí. No, tampoco lo he conseguido. Bueno, lo voy a hacer más fácil si lo hago así. Ras. Esa es la gráfica, presión-temperatura. De hecho, ¿sabéis cómo se define el cero absoluto? La escala, vosotros conocéis como mínimo dos escalas de temperatura. La escala Celsius y la escala Kelvin. La escala Celsius, para establecer los puntos fijos de la escala, se toma como referencia una sustancia muy común que está al alcance de cualquier laboratorio y que permite repetir y graduar un termómetro en cualquier laboratorio, que son la temperatura de fusión del hielo y la temperatura de ebullición del agua, que son respectivamente 0 y 100 grados centígrados. Entonces, es una escala que está basada en un criterio más o menos experimental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo me baso en los puntos de fusión y ebullición del agua, una sustancia que está al alcance de cualquiera. La escala absoluta, la escala Kelvin, se establece en base a criterios termodinámicos. La ley de la teoría cinético-molecular dice que las partículas, las moléculas que forman una sustancia se están moviendo constantemente. Bueno, conforme yo voy bajando la temperatura, esas partículas se mueven cada vez menos y además la presión del gas sería cada vez menor. Bueno, pues en el punto en el que las partículas estarían absolutamente quietas, no se mueven ni siquiera alrededor de su propia posición en el cristal, en esa temperatura es donde yo tengo el cero absoluto. Y a esa temperatura la presión de un gas, por definición, sería cero. Puesto que ya al no moverse las partículas no chocarían contra las paredes del recipiente y la presión del gas sería cero. Por eso esta recta empieza, estoy haciendo así en la alfombrilla del ratón. Por eso esa recta empieza aquí. No, imposible. De hecho, se alcanzan temperaturas próximas al cero absoluto, pero el cero absoluto no se alcanza. Muy próximas, ¿eh? Al cero absoluto se no alcanza. No hay nada que esté en cero absoluto. De cuestión de poquitos grados, poquitos Kelvin, no es correcto decir grados Kelvin. Pero no hay nada que esté en cero absoluto. No te oigo. Que si no hay nada que esté en cero absoluto. No se ha conseguido alcanzar esa temperatura. Pero ni natural, o sea, ni en estado natural. Se ha conseguido helio líquido que está a menos 200 y pico grados centígrados, o sea, muy pocos Kelvin. Hay helio líquido y tal, pero no se ha ido más allá, no se ha podido ir más allá. Entonces, aquí en esta gráfica, si yo hago lo mismo que antes, tengo aquí presión 1. Aquí tendría la temperatura 1. Y me voy a otro estado, aquí tendría presión 2. Aquí tengo temperatura 2. Entonces, aquí, si yo paso de presión 1 a presión 2, si la presión disminuye, la temperatura también disminuye. De 1 a 2 también paso de 1 a 2. O sea, si aprendes esto, ya lo sacas por... Si la presión aumenta, si aumenta la presión, la temperatura también aumenta. ¿Vale? Aquí tengo mis dos estados, estado 1, estado 2. ¿Vale? Esa es la representación gráfica de la ley de Gay-Lussac. ¿Cómo sería la representación gráfica de la ley de Charles? Pues prácticamente igual a esto. Prácticamente igual a esto. Lo que ocurre es que en vez de tener presión y temperatura, lo que tendría es presión y volumen. Vamos a ponerla aquí para que los apuntes luego no sean... Para que los apuntes luego no sean demasiado grandes. ¿Vale? Si yo represento ahora gráficamente y quiero representar la ley de Charles, dice que en toda transformación isobárica, es decir, a presión constante,
el cociente volumen partido por temperatura es constante. En esta de aquí lo voy a poner para que se quede aquí reflejado. En esta la presión, el volumen es constante, ¿vale? Y en esta última lo que es constante es la presión. Y la gráfica es también una línea recta. Si yo represento volumen frente a temperatura, la gráfica también es una línea recta. Si yo tengo aquí, ahí va. Volumen 1, temperatura 1, este sería el volumen 1, temperatura 1. Y aquí tengo, por ejemplo, volumen 2, temperatura 2, V2, T2. También se ve claramente que si el volumen yo paso de 1 a 2, es decir, si disminuye el volumen, la temperatura también disminuye. Y al revés, si aumenta el volumen, la temperatura aumenta, es decir, son directamente proporcionales. Si aumenta el volumen, la temperatura también aumenta. Aquí tengo los dos estados y eso es la recta. ¿Vale? Esas son las representaciones gráficas de las tres leyes de los gases. La ley de Boyle-Mariotte, la típica curva así de dos variables que son inversamente proporcionales, en este caso presión y volumen. Y luego la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, que tienen gráficas prácticamente iguales. Lo único que cambia es presión frente a temperatura y volumen frente a temperatura. No cambia nada más, ¿vale? Son prácticamente iguales. ¿Vale? Dicho esto, es que es un estándar que está por ahí y no quería que se me quedara en el tintero. Vamos a ver ahora otra parte que es, bueno, parte fundamental de la química, que es la composición centesimal y cómo determinamos la fórmula molecular, fórmula empírica de un compuesto y en qué consiste. Es decir, a ver, me vengo por aquí y digo, es dentro del tema otra parte. Composición centesimal. Y fórmula molecular y empírica. Fórmulas. Sí, y fórmulas molecular y empírica. Composición centesimal y fórmula molecular y empírica. Vale. La composición centesimal de un compuesto es su composición química expresada como tanto por ciento en masa de los elementos que forman ese compuesto. Tanto por ciento en masa de los elementos que forman ese compuesto. Es la composición. Tanto por ciento en masa por ejemplo, el agua.
¿Vale? ¿Cuál es la masa molecular del agua? La masa molecular del agua. Si sabemos que la masa atómica del hidrógeno sabemos que es 1, la masa atómica del oxígeno sabemos que es 16, la masa molecular del agua, como tengo 2 átomos de hidrógeno cuya masa es 1, más un átomo de oxígeno cuya masa es 16, son 18 unidades de masa atómica. ¿Vale? De estas 18 unidades de masa atómica, ¿cuántas provienen del hidrógeno? 2 unidades de masa atómica. ¿Cuántas provienen del oxígeno? 16. Esto es una U, no es otra cosa. Esto es una U, no es... Esto es unidades de masa atómica, 16 unidades de masa atómica. Entonces, ¿qué porcentaje sobre los 18 gramos, de las 18 unidades de masa atómica, perdón, de agua es el hidrógeno? El tanto por ciento de hidrógeno será la masa de hidrógeno dividido por la masa total y multiplicado por 100. No es una regla de 3, es una proporción. El tanto por ciento de hidrógeno en el agua es, si de esas 18 unidades de masa atómica, 2 provienen de hidrógeno, de estas 18, 2 provienen del hidrógeno. ¿Cuál es el tanto por ciento de hidrógeno en el agua? ¿Cuánto? 11. Ya, pero bueno. 0,9. Vale, 11,1%. ¿Vale? ¿Cuál es el tanto por ciento de oxígeno en el agua? 16 dividido por 18 y multiplicado por 100. Será 88,9%, ¿no? Pues esa es la composición centesimal del agua. Ya está, o sea, no tiene más misterio. Esa es la composición centesimal del agua. Tiene un 11,1% de hidrógeno y un 88,9% de oxígeno. Ya está. ¿Cómo sería, por ejemplo, cuál sería la composición centesimal de, ¿qué te voy a decir yo? El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es H2SO4. La masa atómica del hidrógeno es 1, la del oxígeno es 16, la del azufre es 32. ¿Cuál es la composición centesimal del ácido sulfúrico? Pues la masa molecular es 1 más... Masa molecular. 1 por 2, o sea, 2 por 1, más 32 por 1. 2 por 1 son 98. Más 1 por 32, más 4 por 16. 98 unidades de masa atómica. Y luego haces... ¿Cuál sería el tanto por ciento de hidrógeno? Tanto por ciento de hidrógeno sería... 2, o sea, 2 por 1 son 2 entre 98. Esto proviene del hidrógeno. Esto proviene del azufre. Esto proviene del oxígeno. Entonces, 2 partido por 98 y multiplicado por 100. $2,04%. ¿Cuál es el tanto por ciento de azufre? Sería 32 dividido por 98 y multiplicado por 100. 32,6%. Un 32,7%. Claro, si estás casi sobre 10, casi 98. Y el tanto por ciento de oxígeno, entonces, 65,3. sería, tengo 4 por 16,
son 64. Son 64. Dividido por 98 y multiplicado por 100. Como además tiene que sumar 100, pues lo podéis hacer 65,3, haciendo esto. profesor. 64 dividido por 98, 65,3. un 65,3%. 65,3%. A lo mejor con los redondeos no te suma exactamente 100, pero bueno, estará muy próximo, ¿vale? Bueno, pues esta es la composición centesimal de un compuesto, no tiene mayor misterio. Calcular a partir de la fórmula y de las masas atómicas de los elementos que componen un compuesto, calcular su composición centesimal está chupado. Ahora, ¿y si yo te lo doy al revés? Y si yo te lo doy al revés, es decir, te doy la composición centesimal de un compuesto y quiero que a partir de eso tú me digas su fórmula empírica y su fórmula molecular. Vale, pero tú digas la forma Te doy la composición centesimal y si quiero la fórmula molecular te tengo que dar la masa molecular. No, pero tú me das el porcentaje. Me das Sí, no, te doy el porcentaje, claro, de cada elemento. Y luego a partir de ahí quiero que me calcules la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces lo primero que tenemos que saber es cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Eh? Más complicado. Es un procedimiento, es un método, que si lo sigues, sale siempre. No falla, o sea, no tiene fallo ninguno. Lo primero que tenemos que saber es la diferencia entre fórmula empírica y fórmula molecular. La fórmula empírica es la relación que existe entre el número de átomos de cada elemento que forman un compuesto. Relación que existe entre el número de átomos de cada elemento que forma un compuesto. Entre el número de átomos de cada elemento que forma un compuesto. Por ejemplo, sí, de fórmula empírica es la relación que existe entre el número de átomos de cada elemento que forman un compuesto. Lo vais a entender muy bien con un ejemplo. Por ejemplo, hay un compuesto cuya fórmula empírica es CH6O. Es decir, en este compuesto, por cada átomo de carbono hay 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es decir, el número de átomos de carbono y de oxígeno es el mismo y el número de átomos de hidrógeno es 6 veces más. Perdón, espérate que me he equivocado yo aquí y he puesto al revés. Este no es un 6, es un 2. CH2O, ¿vale? Estoy pensando ahora mismo en uno concreto y se me ha ido la olla, ¿vale? Pero la fórmula empírica lo que me dice es que en este compuesto la relación, el número de átomos de hidrógeno es el doble que el de carbono, el número de átomos de oxígeno es el mismo que el de carbono. Pero compuestos con esta proporción de átomos hay un montón. Entonces, la fórmula empírica realmente siempre va así. Es decir, yo sé la proporción que hay, la relación que hay entre el número de átomos de oxígeno, de hidrógeno y de carbono en este compuesto. Ahora, la fórmula molecular es la relación del número de átomos de cada elemento que hay en una molécula. En una molécula en concreto ya de ese compuesto. ¿Puedes repetir la definición de fórmula molecular, por Sí, favor? es la relación entre el número de átomos de cada elemento que forman una molécula. Fijaos en el ejemplo. Arriba tengo un compuesto que tiene esta relación entre el número de átomos.
por cada átomo de carbono hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y aquí abajo ya tengo el compuesto en concreto, C6H12O6. Esto es glucosa. Sí, la fórmula molecular es la relación entre el número de átomos de cada compuesto, de cada elemento, perdón, que forman ya en concreto una molécula. ¿Vale? Entonces, hay muchos compuestos que tienen esta relación de número de hidrógenos y oxígenos. Hay un montón. Pero hay uno en concreto en el que este N es un 6. Es decir, tengo 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Y esa es la glucosa. Entonces, a partir de la composición centesimal de un compuesto, yo, mediante el procedimiento que os voy a enseñar, obtengo de forma rápida y sencilla esto. ¿Cuál es esta? La fórmula empírica. A partir de la composición centesimal es un procedimiento y se obtiene de fórmula rápida y sencilla eso. La fórmula empírica. Ahora, si yo quiero saber la fórmula molecular, esto solo con la composición centesimal es suficiente. Ahora, si quiero saber la fórmula molecular, necesito la masa molecular. Si no, no puedo. Insisto, repito, para determinar la fórmula empírica, solo necesito la composición centesimal, nada más, ya está. Con eso tengo suficiente. Ahora bien, si yo quiero saber en concreto la fórmula molecular, es decir, de todos los posibles compuestos con esa, eso pasa sobre todo en compuestos orgánicos. Que hay muchos compuestos que tienen la misma fórmula empírica pero distinta fórmula molecular. Si yo quiero saber en concreto, necesito solo la composición centesimal, con eso tengo suficiente. Si quiero ya saber la fórmula molecular, es decir, ya saber qué compuesto es en concreto, entonces necesito la masa molecular. Si no tengo la masa molecular, no me sale. Esto, por ejemplo, en compuestos inorgánicos, esta N de aquí suele ser un 1. En compuestos inorgánicos, esta N de aquí, esta, suele ser un 1. Sin embargo, en inorgánicos, ácido, bases, sales, tal. Sin embargo, en compuestos orgánicos es muy habitual que haya muchos compuestos con la misma fórmula empírica. Si quiero saber la fórmula molecular, entonces necesito la masa molecular. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la composición centesimal del ácido nítrico es la siguiente. Tiene nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Nitrógeno tiene un 22,2%. Oxígeno tiene un 76,2%. Y de hidrógeno el resto. Un 16%, ¿no? No, perdón. No. Si ya suman 70... Un 1,6%, no un 16. Me he pasado 4 por 2. 1,6%. ¿Vale? A partir de estos datos, calcular la fórmula empírica del ácido nítrico, sabiendo que las masas atómicas son respectivamente hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14.
Es un método, un procedimiento. Si lo seguís, sale siempre. No falla. ¿Vale? Es muy sencillo. Paso 1. Divido el tanto por ciento de cada elemento por su masa atómica. Es decir, para el nitrógeno hago 22,2 dividido por 14. Eso sale 1,585, 1,59. 1,59. Para el oxígeno, divido 76,2 por 16. 76,2 dividido por 16 me sale 4,76%. 4,76, perdón, no es un porcentaje. 4,76. Y para el hidrógeno, 1,6 dividido por 1. 1,6. ¿Vale? Paso 1. Divido los porcentajes de cada elemento por sus masas atómicas respectivas. Paso 2. Divido el resultado, cojo estos resultados y los divido todos por el más pequeño de los que me salgan. En este caso, mira, 1,59, 1,6 dividido por 1,59. Para el nitrógeno tengo 1,59 dividido por 1,59. Para el oxígeno, 4,76 dividido por 1,59. Y para el hidrógeno, 1,6 dividido por 1,59. Evidentemente, este me sale un 1. Este me sale 2,99. Sí. Y este sale 1,006. Y por último, redondeo. Redondeo, pero cuidado con el redondeo, aquí está claro, ¿no? El redondeo es evidente en este caso, ¿no? En el primero, redondeo a 1, en el segundo, redondeo a 3 y en el tercero, redondeo a 1. Es decir, el ácido nítrico en la fórmula tiene 1 de nitrógeno, 3 de hidrógeno y 3 de oxígeno, perdón, y 1 de hidrógeno. HNO3, N. Esa sería la fórmula empírica. Habitualmente sale así, con redondeos evidentes, vamos, clarísimo. Pero cuidado porque hay veces que el redondeo no es tan evidente y lo que no voy a redondear nunca es un 2,4 a 2 o 2,6 a 3. Puedo redondear a un número entero o a 0,5. ¿Me explico? O sea, los redondeos os tienen que salir, bueno, evidente no, lo siguiente, evidentísimo. 2,99 es evidentísimo que se redondea a 3. 1,006, evidentísimo que se redondea a 1. Pero hay veces que te pueden salir 2,49. ¿Vale? 3,51. Bueno, en esos casos redondeo a 0,5. Y ahí haremos, sí, y ahí haremos un paso más, que sería multiplicar todos estos que me salgan, pues lo multiplico por 2, para que al final me quede un número entero. ¿Vale? En este caso no me hace falta. En este caso no me hace falta, los redondeos son evidentes, 1, 3, 1. Esta es la fórmula empírica del ácido nítrico. ¿Cómo determino la fórmula molecular del ácido nítrico? Para determinarla necesitaría saber la masa molecular del ácido nítrico. Pensad que vosotros partís de que no sabéis esta fórmula, o no la sabíais, esta fórmula. Pero si yo ahora os doy como dato que la masa molecular del ácido nítrico es 63 unidades de masa atómica, o que la masa molar es 63 gramos por mol, ahora sí que podemos determinar cuánto vale esta N de aquí. Porque para calcular esa masa molecular, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? De
De acuerdo con la fórmula empírica, de hidrógeno hay N. De nitrógeno también hay N. Y de oxígeno hay 3N. La masa molar, ¿cuál era? 63. Si dices molecular es en unidades de masa atómica. Si dices molar en gramos por mol, pero igual me da que me da lo mismo. ¿Vale? De hecho, muchas veces yo incluso hablando digo indistintamente uno u otro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo con esta fórmula empírica, cómo se calcularía la masa molecular del ácido nítrico? Pues tengo N de hidrógeno, cuya masa atómica es 1, N por 1. Tengo N de nitrógeno, cuya masa atómica es 14, pues N con 14. Y tengo 3N de oxígeno, cuya masa atómica es 16, y esto tiene que sumar 63. Si yo hago esto, me sale 63N igual a 63, luego N igual a 1. Es decir, la fórmula molecular ya del ácido nítrico, ya sé que es HNO3. No tengo que poner ningún paréntesis con nada. Claro. Esta es la comprobación. No, esto es para pasar de fórmula empírica. Te digo lo último que has hecho. Lo último que he hecho no, ya es que esta es la fórmula molecular. Esa conclusión había sacado antes. No, pero no sabía si podía ser con esta composición centesimal, podía haber sido H2, N2 o 6, o podía haber sido H3, N3 o 9. En química inorgánica normalmente esto nunca va a ser así porque va a estar simplificado, pero en química orgánica te puede pasar. En química orgánica es posible que te pasen cosas así. Vale, de hecho, si tú haces la composición centesimal de la glucosa, la hemos hecho. ¿Habéis hecho lo de la... Si tú ves la composición centesimal de la glucosa, que la hemos hecho antes, la hemos hecho, estamos aquí, la composición centesimal de la glucosa, la hemos visto aquí. Hemos hecho la composición centesimal de la glucosa, no la hemos hecho. He hecho la del ácido sulfúrico. Mira, vamos a hacer, por ejemplo, vale, vamos a ver, sería, vale, mira, si yo te digo que la composición centesimal de la glucosa, es la siguiente. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y te digo que carbono tiene un 40% de carbono. Tiene un 20% de hidrógeno. No puede ser. Perdón. 40 y 20. A ver, 16, 30. Perdón. Es que no es ese porcentaje, pues son 12 y 6 son 18, más 16 son 32. Son 34. Vale, no, es que están. Es un 35,3% de 35,3% de carbono.
hidrógeno. Es un 17,6% de hidrógeno. Y de oxígeno el resto. Y de oxígeno es un 47,1%. Calcular la fórmula empírica y molecular de la glucosa. Si yo hago el mismo procedimiento que he hecho antes, para el carbono, 35, digo una cosa y escribo otra, 35,3 dividido por 12. Para el hidrógeno, 17,6 dividido por 1. Y para el oxígeno, 47,1 dividido por 16. 35,3 dividido por 12. 2,94 sale este. 2,94. Para el hidrógeno, 17,6. Para el oxígeno, 2,94. 2,94. Ahora, divido todo por el más pequeño. 2,94 dividido por 2,94, esto sale 1. 17,6 dividido por 2,94, esto sale 5,99. Y 2,94 dividido por 2,94 sale 1. Redondeando, 1, 6, 1. Es decir, la fórmula empírica de la glucosa es CH6O, N. Y ahora, para saber exactamente cuál es la fórmula de la glucosa, necesito la masa molecular. Si os digo que la masa molecular de la glucosa es de 180 unidades de masa atómica, haced vosotros ya la fórmula molecular de la glucosa. ¿A 100 o cuánto? 180. La masa molecular de la glucosa es 180 unidades de masa atómica, la masa molecular 180 gramos por mol, si es que me da igual una que otra, ¿vale? Entonces ya, haced vosotros ya la masa. Os tiene que salir N, os va a salir N igual a 6. N igual a, perdón. Aquí hay algo que no me cuadra. Vale, nada, no me hagáis caso porque lo he hecho yo mal. Están mal los porcentajes, ya, no. Están mal los porcentajes. Sí, están mal los porcentajes. Mañana lo repetimos entero porque he partido yo de una fórmula que me he inventado. Mañana la hacemos otra vez y lo calculamos bien, ¿vale? Venga. De casa lo dicho, mañana repetimos porque ahí están mal los porcentajes, ¿vale? Venga, Vale. puede grabar ahora y nos vemos el próximo día. Adiós. Hasta luego. Adiós.